Hola, hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos una vez más a los acontecimientos más importantes de las últimas noticias de Venezuela hoy. Bien, y arrancamos con una información importante porque Maduro ratifica el camino de una poderosa cooperación militar con Rusia. Vamos a incrementar todos los planes de preparación, entrenamiento, cooperación con una potencia militar del mundo como lo es Rusia, habría dejado claro el gobernante venezolano. Un encuentro en Venezuela que tiene lugar en un momento clave. Con el conflicto en torno a Ucrania de fondo, el viceprimer ministro ruso Yuri Borisov se reunió en Caracas con Nicolás Maduro. El presidente venezolano fue categórico. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reafirmó el miércoles que su país se encuentra en el camino de una poderosa cooperación militar con Rusia tras una reunión con el viceministro de ese país, Yuri Borisov. Hemos ratificado el camino de una poderosa cooperación entre Rusia y Venezuela para la defensa de la paz, de la soberanía, de la integridad territorial. Una poderosa cooperación militar habría dejado claro el mandatario en una declaración en el Palacio Presidencial de Miraflores. Rusia cuenta con todo el apoyo de la República Bolivariana de Venezuela en la lucha que está dando para disipar las amenazas de la OTAN y del mundo occidental. Rusia cuenta con todo el apoyo de Venezuela. Nicolás Maduro hizo hincapié en seguir el camino de la paz y la diplomacia, pero centrando los esfuerzos para ello en el área castrense. Y hemos ratificado el camino de una poderosa cooperación militar entre Rusia y Venezuela para la defensa de la paz, de la soberanía, la defensa de la integridad territorial. Sin dar detalles al respecto, dijo que el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, tiene instrucciones precisas así como todo el Estado Mayor Superior. Vamos a incrementar todos los planes de preparación, entrenamiento, cooperación con una potencia militar del mundo como lo es Rusia. Nuestros lazos son profundos e históricos, habría subrayado Nicolás Maduro. Vamos con más información. Previamente, en otra reunión con el ministro venezolano de Petróleo, Tarek El Aizam, el enviado ruso Yuri Borisov ya había avanzado en la cooperación. Venezuela es un socio estratégico de Rusia en América Latina y en el mundo en general. Valoramos altamente el carácter de aliados de nuestra coordinación en la arena internacional y el diálogo de confianza a nivel político. En la situación de crecimiento de inestabilidad, la cooperación entre nuestros países es más importante que nunca. El viceministro ruso de Exteriores, Sergei Ryabkov, no descartó en una entrevista concedida en enero pasado con un medio de comunicación el despliegue de infraestructura militar en Cuba y Venezuela. No quiero confirmar nada ni descartar nada, afirmó el número 2 de la diplomacia rusa. El posible desembarco militar de Rusia en Latinoamérica ya había sido mencionado previamente. El viceministro ruso de Exteriores, Sergei Ryabkov, no descartó el 13 de enero en una entrevista televisiva el despliegue de infraestructura militar en Cuba y Venezuela, un hecho aislado que ya no lo es. Tras su reunión de hoy, ni Maduro ni Borisov se refirieron a esa frase o sus implicaciones sobre el terreno. El jefe de Estado venezolano, en cambio, afirmó que otro mundo es posible, uno multipolar y uno multicéntrico, en el que no hayan imperios homogénicos. Rusia cuenta con todo el apoyo de la República Bolivariana de Venezuela en la lucha que está dando para dispersar la amenaza de la OTAN y del mundo occidental. Rusia cuenta con todo el apoyo de Venezuela para disipar todas las amenazas y para que Rusia siga siendo un territorio de paz, habría dejado claro Nicolás Maduro. Estas son las noticias del momento, continuamos con más información. Defensoría revela preocupantes cifras de desplazamiento en frontera con Venezuela. En esos eventos de desplazamiento masivo resultaron afectados 4.408 personas de 1.358 familias. Esos enfrentamientos entre grupos armados ilegales, sobre todo entre el ELN y las disidencias de las FARC, fue la principal causa de los 17 eventos de desplazamiento masivo que se presentaron en el país en el mes de enero. Habría advertido este martes el defensor del pueblo, Carlos Camargo. Así lo consignó el funcionario en el Boletín de Movilidad Humana Forzada, que dio a conocer que en esos eventos de desplazamiento masivo resultaron afectados 4.408 personas de 1.358 familias. Los enfrentamientos entre grupos armados ilegales, sobre todo entre el ELN y las disidencias de la FARC, son la principal causa de los 17 eventos de desplazamiento masivo que se presentaron en el país en el mes de enero y que afectaron a 4.408 personas.
la zona fronteriza con Venezuela, en los departamentos de Arauca, Casanare, Vichada y norte de Santander, es donde más se presentan estos desplazamientos. Según el documento, el corredor monoriental del país, limítrofe con Venezuela, Arauca, Casanare, Vichada y norte de Santander, son los principales puntos donde se presentan estos desplazamientos y a donde van a parar todos los afectados. De acuerdo con el defensor del pueblo, la situación más preocupante se registra en Arauca, Arauquita, Saravena y Tame, donde la entidad tomó 430 declaraciones individuales de desplazamiento, 1.210 personas distribuidas en 377 familias provenientes de diferentes zonas rurales de estos municipios y la declaración de 6 eventos de desplazamiento masivo que afectarían a 146 familias, 434 personas en Tame, 4 eventos y Arauca, 2 eventos. De la misma manera, el documento resalta que en el departamento del Chocó se presentaron en enero 4 desplazamientos masivos que afectan a 461 familias, 1.177 personas en la zona del Medio Trato y Bajo San Juan y un confinamiento en el Medio San Dipurdú del Guásimo, en el que están afectadas 1.400 personas de 575 familias. La situación más preocupante se registra en Arauca, Arauquita, Saravena y Tame, donde tomamos 430 declaraciones individuales de desplazamiento. En el Pacífico se destaca el departamento del Chocó, donde se presentaron 4 desplazamientos masivos durante el primer mes del año. Esta crisis humanitaria de grandes proporciones merece la atención inmediata de todas las entidades del Estado. Son personas, familias, que son desarraigadas de sus hogares y de sus tierras por miedo a las amenazas y a las acciones criminales de los violentos. Además de los desplazamientos forzados, durante enero se registraron 11 situaciones de confinamiento que afectaron a 1.573 familias. Es una crisis humanitaria de grandes proporciones que merece la atención inmediata de todas las entidades del Estado. Son personas, familias que son desarraigadas de sus hogares y de sus tierras por miedo a las amenazas directas o caen en la violencia que están generando los grupos armados ilegales. En nuestro acompañamiento permanente encontramos en estas comunidades la gran mayoría de sectores vulnerables, hambre, abandono y miedo, habría afirmado el funcionario. Estas son las noticias de Venezuela. Continuamos con más información. Igualmente se ha señalado que el primer mes del 2022 se habían reportado 11 eventos de confinamiento, cuando las personas, por temor o amenazas directas, no pueden salir o hacer sus actividades cotidianas y quedan encerradas en sus comunidades, que afectaron a 1.573 familias de 11 comunidades. Las elevadas cifras de estos fenómenos humanitarios tienen en alerta a la Defensoría del Pueblo, más aún cuando el año pasado se presentaron 160 eventos de desplazamiento, 74% más de los reportados en el 2020. El Defensor del Pueblo indicó también: como Institución Nacional de Derechos Humanos, hemos estado realizando acompañamiento permanente a las comunidades y articulando las ayudas humanitarias que se requieren en esta complicada situación, pero todos debemos hacer más, empezando por reiterar el mensaje a los grupos armados ilegales de mantener al margen de cualquier confrontación a la población civil, que es la principal causa de esta crisis, y dan estricto cumplimiento al derecho internacional humanitario. Noticias de Venezuela hoy. Continuamos con más información. Una cifra elevada que también nos motiva como Institución Nacional de Derechos Humanos a hacer acompañamiento permanente a las comunidades y articular las ayudas humanitarias que se requieren en esta complicada situación. El Comando Sur del país estadounidense habría enviado un mensaje de advertencia al gobierno de Nicolás. Craig Feller del Comando Sur no tiene en su mente ninguna otra alternativa para sacar definitivamente del poder a Nicolás, si no es con una acción militar. Es por ello que el poderío estadounidense ha solicitado al gobierno ceder el poder en el país venezolano e incluso le ha puesto tiempo para que lo haga. Washington ha advertido a Nicolás que tiene la capacidad de lograr en 3 días un conflicto desde el Caribe que daría como resultado la salida de Nicolás de Miraflores. Esto estaría traduciéndose a 72 horas, pero ¿realmente Nicolás se va a ir pasado este tiempo? Expertos en crisis no lo ven imposible por el simple hecho de realizar una advertencia casi de manera pública, pero el gobierno se cree que Nicolás puede estar siendo disuadido y realizar así un escape del país con suficiente dinero y acuerdos con otros países para conseguir un lugar donde vivir con su familia. Cilia Flores le ha solicitado en varias ocasiones que se marchen de Venezuela. Parece que esas son las palabras más coherentes que Nicolás ha escuchado en estos momentos. El país del norte
Norte estaría preparando una acción ofensiva al gobierno de Nicolás. El poderío militar del país del norte insta al gobierno de Nicolás a ceder el poder. Las palabras de Washington se han traducido como una potencial respuesta que tendría el lugar en el Mar Caribe. El almirante Craig Feller está más que preparado. Las fichas de este juego de ajedrez están puestas en el país venezolano. Rodeado por buques, aviones y helicópteros apaches junto a tropas, parece que la siguiente movida es para realizar un jaque a Nicolás que logre sacarlo del país. Esta podría ser una de las pocas oportunidades que tendría un dictador y que podría contar su historia desde el exilio. Si acepta esa realidad, Nicolás podría en 72 horas tener que salir del país venezolano si el Comando Sur aprieta todo su engranaje militar contra él. Pero estaremos pendientes de esta semana para ver si lo realiza el Comando Sur o si sorprende Nicolás en un escape del país venezolano, dándonos una sorpresa. El país estadounidense estaría preparando acciones militares en corto alcance para impulsar a Nicolás a negociar su salida del país venezolano. El país del norte está preparando más acciones desde el Comando Sur, así sea utilizando tropas en las fronteras de Venezuela con Colombia, buques de combate en aguas venezolanas y aviones peinando las costas. Incluso algún avión podría pasar muy cerca sobre Miraflores para realizar presión psicológica. Se están preparando más sanciones para que Nicolás pueda negociar su salida. Pero lo cierto de todo es que ya no hay negociaciones con Nicolás. El único canal abierto que aún existe desde la Casa Blanca es con algunos militares de la FAM. Nicolás tiene solo una alternativa y esa es la que buscan los agentes de la DEA y la CIA. Ellos quieren realizar una especie de operación o negociación con Nicolás para que salga del país venezolano. Este debe salir del país. A cambio se estaría deteniendo la operación del Caribe que está decomisando mercancía ilícita y quitándole $1.000 billones a Nicolás y a sus socios. Esa es una de las mayores apuestas que hace el país del norte para que Nicolás salga de Venezuela y deje el poder. La presión que ha recibido Nicolás por parte de sus socios sería cada vez mayor. Se requiere un sacrificio para poder seguir operando y se busca de alguna forma que Nicolás sea entregado o en defecto salga de Venezuela. No es la primera vez que le dan a Nicolás una oportunidad para salir del país y no tener que enfrentar los diversos cargos. Ya en el pasado le habían ofrecido que le quitarían las sanciones que pasan sobre él si permitía una transición. De hecho, él estuvo a punto de tomar un avión e irse a Cuba. Estas ofertas ya no se pueden tomar desde que la Fiscalía del país estadounidense interpuso cargos de la DEA contra Nicolás. Ya no hay marcha atrás. Hay una sola oportunidad que pudiese ayudar a Nicolás para su salida. Bien, hasta aquí llegamos con toda la información. Si te gustaron las noticias, déjanos tus comentarios. Como siempre, los invitamos a que se suscriban al canal, compartan el video con sus amigos en las redes sociales, activen la campanita de notificación, le den like. Gracias a todos y chao.